Hola, hoy continuamos hablando sobre los distintos usos de las variables dentro de nuestros algoritmos, ¿sí? Las variables son aquellos contenedores de datos donde nosotros vamos guardando la distinta información que va ingresando, que se va procesando, ¿sí? Cada variable nosotros la vamos a identificar con un nombre. Entonces vamos a ver ahora un par de convenciones para ver cómo ponemos esos nombres, ¿sí? Estas convenciones nos van a ayudar a hacer un correcto uso, una correcta aplicación de nuestro algoritmo para que quede más entendible, no solo por medio de las representaciones de diagramas, sino también por medio de los nombres que ponemos a dichas variables. Esto va a hacer también que una vez que apliquemos en un código nuestro algoritmo, nuestro código quede más entendible, más soportable para realizar mantenimientos y otras actividades. Algunos tipos de convenciones conocidas, ¿sí? La convención húngara, en la cual yo tengo el nombre de la variable, y le pongo al comienzo un prefijo. El prefijo va a ser una letra, una o más de una letra, que indican el tipo de dato y alguna otra información necesaria, ¿sí? Entonces, podemos observar un ejemplo, una variable llamada precio-producto, donde se le coloca una F para indicar que es un número flotante, tipo de dato flotante, ¿sí? Otra tipo de convención muy usada para ver cómo se escribe el nombre de una variable, que hoy en día es una de las más comunes, camel case, en donde yo tengo el nombre de la variable y la primera palabra que describe el nombre de la variable, ¿sí? Está escrita toda con minúscula y la separación entre palabras se escribe por medio de una letra mayúscula, ¿sí? Entonces, precio-producto, nunca se deja espacio entre las distintas palabras que componen el nombre de la variable, todo junto, y la primera palabra escrita con minúscula. Pascal Case es muy parecida, en una convención muy parecida, pero en este caso, todas las palabras llevan la primera letra con mayúscula, y después se escribe todo pegado, dividiendo las palabras de una misma nombre variable por medio de una mayúscula. Snake Case, en vez de separar por medio de mayúsculas las distintas palabras, separa con un guión bajo. By Case también es otra muy parecida, pero la separación es por medio de un guión, y dot case, que sería por medio de un punto. Tanto by case como dot case son dos tipos de convenciones que no todos los lenguajes aceptan, entonces por ahí no son tan utilizadas, ¿sí? Es conveniente usar las primeras, que son soportadas por la mayoría, podemos decir casi todos los lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque puede ser que si utilizo esta convención, en mi algoritmo lo voy a poder usar al nombre, pero cuando lo quiero codificar, mi código no permite el uso de estos caracteres especiales como son guión y punto. Entonces, es conveniente acatar alguna de las convenciones anteriores. ¿Para qué usan la convención? Justamente para entender y comprender, digamos, la portabilidad del algoritmo que estamos haciendo y luego de nuestro código. Nosotros queremos que nuestro algoritmo sea lo más entendible posible, para que eso se traduzca luego en un código también lo más entendible posible, lo más mantenible posible. O sea que cualquier operador pueda después mantener nuestro código. Algunas sugerencias. Estas son sugerencias, no claves, no son obligaciones. Lo importante es que cuando uno adquiere una convención de nombres, tiene que respetar a lo largo de su desarrollo. Eso va a facilitar una fluidez en el desarrollo del que estoy realizando. Más en el caso que nosotros estemos trabajando en un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este equipo de trabajo es ponernos de acuerdo qué tipo de convención vamos a utilizar, ¿sí? Dentro de esa convención también existen qué sugerencias vamos a seguir para elegir los nombres de las variables. Es importante, ¿sí?, que las variables no sean de una letra, ¿sí?, o de dos letras que no tengan significado. La variable tiene que indicar en su nombre qué significa, qué es lo que hace o qué le representa, ¿sí? Algunas sugerencias para elegir nombre, ¿sí? Utilizar siempre sílabas completas,
Nunca abreviar. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una variable que se llama código de entrada, la podría escribir como code entrada o código en donde podemos ver que tengo ciertas abreviaciones, ¿sí?, de esas palabras, ¿sí? Acá estoy usando camel case, como pueden observar, la primera palabra escrita con minúscula y todo después la separación de palabra con mayúscula, y acá estoy usando un par de abreviaciones. Estas dos últimas formas no serían correctas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo tengo una variable y la escribo completa, si yo siempre utilizo esa convención, siempre cuando voy a reescribir la variable en otra parte de mi algoritmo, es más fácil pensar en una palabra completa que cómo fue abreviada, porque yo la puedo abreviar de distintas maneras y puedo generar una diferencia de variables entre un lugar de mi algoritmo y otro. Dicho error, si yo lo traslado después a un código de un programa, ¿sí?, vamos a tener variables distintas en distintas partes del programa. Evitar los acentos, ¿sí? Yo podría escribir código de estación, o puedo escribir código de estación, con las tildes, con los acentos, ¿sí? Este último no es recomendable, ya que en mi algoritmo yo lo puedo escribir con acentos, pero después cuando lo llevo a mi lenguaje de programación, no todos los lenguajes de programación aceptan variables que tengan acentos. Entonces también puede generar un error en mi programa, y sobre todo también puedes generar errores dentro de mi algoritmo, porque en algún lugar yo me puedo acordar de poner todos los acentos y en algunos se me puede pasar de colocar el acento, entonces estaría en presencia de dos variables distintas con la consiguiente error del mismo. Mezclar mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Un ejemplo, yo puedo ir mezclando minúsculas con mayúsculas, o puedo tener todo en minúscula o todo en mayúscula. Estas dos últimas no son recomendables porque generalmente llega a confusiones, ¿sí?, de cómo escribo las palabras. Entonces, recomendación siempre escribir mezclando minúsculas con mayúsculas y seguir una convención, por ejemplo, tiene que ser como un camel case, que la primera palabra con minúscula y después la separación de las palabras con mayúscula. En el caso de variables, o en el caso más bien de funciones que vamos a ir usando, ¿sí?, también tengo que pensar el nombre, ¿sí? Tengo que ver si el nombre va a llevar un verbo y objeto al que se va a realizar. Lo puedo escribir de dos formas: verbo y objeto, o objeto-verbo, ¿sí? Acá lo importante es, si yo adopto una forma, siempre continuar respetándola, ¿sí? La forma verbo-pieza es más acostumbrada, muy parecida al lenguaje coloquial que nosotros manejamos, entonces es por ahí la más usada, ¿sí? Aunque yo podría usar pieza insertar, que sería objeto-verbo, y en el cual si yo tengo varias variables relacionadas a pieza, todas se van a ordenar juntas. Si yo hago una lista de variables, ¿tá?, van a estar todas juntas, porque todos comienzan con el mismo objeto, ¿sí? Esa sería una de las ventajas que tendría, supongo, objeto-verbo. Lo más común, lo más usado es verbo-objeto, ¿sí? Una acción y después el objeto. Si yo utilizo, por ejemplo, una nomenclatura tipo húngara donde tengo que poner prefijos, tengo que tener en cuenta qué significan estos prefijos. Uno puede ser el cometido de la variable. ¿Qué es el cometido? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, si la variable es un contador, yo podría poner una C adelante de prefijo a la variable para indicar qué es lo que está haciendo. Entonces yo digo que esto es un contador de pares, ¿sí? Esta variable C pares ya me indica que la C es un contador de pares. O puede ser que indique una bandera. Entonces, una B de activo bandera, y activo llegará algo de la variable, ¿sí? Pero está indicando, la B indica una bandera. También puede venir un prefijo indicando el tipo de dato. Si el dato es real, una F para indicar que es un dato flotante, de tipo real, o sea, con coma, o una I para decir, por ejemplo, si es un número entero. Entonces yo puedo ir poniendo distintos prefijos para ir indicando qué significan. O podría llegar inclusive a agruparlos, ¿sí? Entonces podría tener una o dos letras indicando el prefijo correspondiente. También el contexto de la variable, esto lo vamos a ver en el contexto mucho más adelante, pero por ejemplo, el dato puede ser un dato que sea dato de estructura,
un arreglo, por ejemplo, entonces se pone una A para indicar que es un arreglo, después vamos a ver más adelante qué es lo que es. Siempre es un dato que no es tan simple, sino un dato más complejo. Si una variable común no se pone nada, y si un dato compuesto se indica con un prefijo que es lo que es. O podría ser un puntero de dirección, que también es otra variable compleja, ¿sí? Entonces se indica con un prefijo que esa variable va a ser de ese tipo de dato. Entonces yo mirando en mi algoritmo, ya está indicado el tipo de dato, en este caso puedo ver el contexto que tiene esa variable. También puedo ver si va a haber un ámbito de variable, ¿sí? Las variables pueden tener lo que llamamos ámbito o ambiente de vida, ¿sí? Ciertas partes de mi algoritmo. Una variable puede existir para todo mi algoritmo o puede existir para una sola parte de ese algoritmo o un módulo de ese algoritmo. Entonces, ahí también surgen prefijos para esas variables, ¿sí? Por ejemplo, si la variable es global, ¿qué significa global? Que sirve para toda parte de mi algoritmo, se puede poner una G, o una M, denegado si es un módulo, una parte nada más, ¿sí? Y si es solamente local por una partecita pequeña de mi algoritmo, no se pone nada. Después veremos más en la explicación en el ámbito de la variable. En el algoritmo secuencial que estamos trabajando no tiene tanta aplicación, sí tendrá más aplicación cuando veamos la parte del software. Algunos ejemplos de este tipo de utilización, ¿sí? Algunos ejemplos de prefijos y resultado, algunos ejemplos de prefijos compuestos, aunque el prefijo puede ser más de una letra, ¿sí? Entonces podemos ver algunos ejemplos de utilización. Entonces, cuando vamos a trabajar con las variables a partir de ahora, los nombres que le vamos a utilizar en nuestro algoritmo van a ser nombres que indiquen el sentido de la variable, qué dato se estaba guardando en esa variable, ¿sí? Entonces, si yo tengo un programador que lee un algoritmo y ve directamente el nombre de la variable, sin información extra ya sabe para qué función cumple esa variable. Ese es el objetivo de convenciones, de nombre de variables. Uno puede programar, hacer un algoritmo, ¿sí? Y las variables ponerle variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, variable 100, pero eso, cuando es un algoritmo muy grande, termina siendo ilegible porque uno pierde la secuencia de qué significaba cada variable. En cambio, si tiene nombres correctos, nombres que indiquen qué es lo que es cada variable, no importa si el algoritmo es muy complejo, uno siempre sabe a qué se está refiriendo con cada variable. Entonces, este es el objetivo de tener convenciones de variables. Lo importante acá es, una vez que se adopta una convención de variable, respetarla a lo largo de todo el desarrollo y que todo el equipo de trabajo lo respete.